Pues buenos días, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de reacciones químicas, como es habitual en nuestro curso de química. Muy bien, entonces empecemos. A ver, aquí estoy colocando una breve nota introductoria para poder comprender un poquito más de qué trata este tema, ¿ok? Muy bien, entonces es así. Una reacción química, queridos estudiantes, es un proceso que se da entre dos o más sustancias que se transforman y a su vez estas dos o más sustancias van a dar paso a otras sustancias nuevas. Dicho más o menos en palabras simples, si en un primer momento tengo dos sustancias, obviamente que son diferentes, mediante una reacción química estas sustancias pueden, por ejemplo, juntarse, adherirse. Esto va a ocasionar alguna liberación de energía o alguna absorción de energía en forma de calor, ¿no? Y a su vez esta sustancia nueva se va a presentar al final de la reacción y esto se va a llamar un producto de la reacción, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Decirte además lo siguiente, que durante el proceso de las reacciones químicas se van a evidenciar algunos indicadores, se van a evidenciar algunos cambios que el experimentador los va a poder observar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre van a estar presentes en una reacción química las siguientes situaciones, ¿no? Van a haber cambios de origen o de tipo organoléptico, es decir, el color, el sabor, la textura de la sustancia nueva, ¿no es cierto?, va a cambiar y va a ser diferente a la textura, sabor y color de las sustancias que le dieron origen, ¿ya? Entonces van a haber cambios en las propiedades organolépticas, ¿correcto? Asimismo, van a haber cambios en la estructura química y el enlace químico que tiene la sustancia nueva con respecto a las sustancias que le dieron origen. Por poner un ejemplo, tengo aquí una representación de este es un cristal de sulfato de cobre que está pentahidratado, tiene cinco moléculas de agua incorporadas en él. Aquí están, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Muy bien, pero este sulfato de cobre, por ejemplo, al estar en presencia de hierro y al someterlo al calor, ¿no? Lo que va a hacer es romper sus enlaces. Lo rompe por aquí, por aquí, por aquí y también por este lado. Y eso es a lo que se refiere, pues, este acápite que tengo aquí en la pizarra, que durante el proceso de una reacción química, la estructura molecular de las sustancias y también los enlaces van a ir cambiando, ¿ya? Los enlaces se van rompiendo y muchas veces no solamente se rompen y quedan ahí flotando, sino que vuelven a recombinarse, vuelven a asociarse, pero de una manera diferente a la que había previo a la reacción química, ¿ya? Entonces hay que tener presente eso. En conclusión, estamos mencionando que van a darse los siguientes cambios. Van a haber cambios en los enlaces químicos, en la estructura molecular, en el color, en el sabor y obviamente también en las propiedades físicas de estas sustancias que están interactuando en una reacción química, ¿no? Un cambio observable puede ser el cambio del volumen, el cambio de la densidad, etcétera, ¿no? Estas son propiedades físicas, ¿no? El volumen, la densidad, la masa, etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora pasemos a esta preguntita, ¿no? Que es importante. Dice así, profesor, ¿por qué es importante estudiar las reacciones químicas? Ah, claro, ¿no? Es una pregunta más que evidente porque si estamos estudiando, o sea, por qué tengo que estudiar esto en la primaria, profesor? ¿Y por qué es importante saber de las reacciones químicas? La respuesta puede ser múltiple y además es muy amplia, ¿no? Yo he tratado de resumirlo de la siguiente manera. Es importante saber, comprender las reacciones químicas porque son el fundamento de la vida. ¿Por qué?
Primero hay que entender que a lo largo de estos millones de años que ha sucedido la evolución biológica, nosotros, mejor dicho, la materia ha dado pie a estas formas que nosotros tenemos, a los animales, las plantas, etcétera, ¿no? La materia ha evolucionado a la conciencia, a la memoria, etcétera, ¿no? Y todo esto ha sido teniendo como base el cambio, pero el cambio químico, ¿no? Cuando digo cambio me refiero a reacción, es lo mismo, ¿ya? Cambio es lo mismo que reacción, ¿correcto? Entonces, las reacciones químicas son súper importantes porque las reacciones químicas son las que han dado paso a la vida, ¿ya? La formación de las primeras moléculas, compuestos que tenían carbono, hace millones de años, ahí en los pantanos que había en la Tierra, en esos enormes mares que existían en la Tierra, desde allí están presentes las reacciones químicas y han empezado a operar a lo largo de estos millones de años para dar paso pues a la vida tal como la conocemos en nuestro planeta, ¿ya? Asimismo, recordar lo siguiente, ¿no? Que sin las reacciones químicas el universo y la Tierra no podrían existir, eso es así, ¿no? No existirían planetas gaseosos ni planetas rocosos, mucho de lo que conocemos no existiría, ¿no? Incluso si tú eres más observador, más acucioso, curioso, ¿no? La palabra es curioso. Si eres más curioso podrías preguntarte, pero ¿por qué ocurren las reacciones químicas, ¿no? Ya el profesor nos ha dicho de que son importantes, etc. Pero ¿por qué ocurren las reacciones químicas tal como las conocemos? ¿Y por qué, por ejemplo, la vida, la naturaleza existe tal y como la conocemos? Ya sabemos que es por las reacciones químicas, pero ¿qué más ha ocurrido? Bueno, la respuesta requiere de algunos conocimientos un poco más elaborados. Yo aquí solamente te voy a referir lo siguiente, que en la naturaleza hay unos números que son propios de cada ley natural que está allí, ¿no? Las leyes naturales son vínculos que existen allí en la naturaleza, ¿ya? El ser humano ha representado estas leyes mediante ecuaciones matemáticas, etcétera, ¿no? Y ahí es donde aparecen estos números, y estos números se les llama las constantes de la naturaleza, ¿ya? Hay una constante, o mejor dicho, hay varias constantes, por ejemplo, para la electricidad, una constante es, por ejemplo, la carga del electrón, ¿no es cierto? Otra constante en gravitación es la constante gravitatoria universal, ¿no? Es un número invariable que no cambia en ninguna parte del universo y que asimismo, pues, estos números, estas constantes de la naturaleza, que son aproximadamente 20 números constantes a lo largo del universo, a lo largo y ancho del universo, son los que hacen posible que nosotros nos hayamos conformado de la manera en la cual nosotros estamos observando, viendo día a día, ¿ya? Hay un libro muy interesante que se llama justo así, Las constantes de la naturaleza, que bueno, ustedes lo pueden buscar, está en el internet, ¿ya? Muy bien, ahora regresemos a nuestro tema. Nota, ¿no? Esto es importante, es una nota de concepto. Reacción es igual a cambio. Reacción química es igual a cambio químico, ¿correcto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente en nuestro vocabulario, ¿ya? Este concepto es equivalente al otro. Muy bien, profesor, ahora que ya sé que las reacciones químicas son iguales a los cambios químicos, a nivel de concepto, profesor, porque estas son definiciones, ¿no? Ahora me toca preguntar, profesor, ya, pero ¿qué cosa cambia, profesor? Usted me está diciendo de que, bueno, cambios igual a reacción, ya, pero ¿qué cosas cambian? ¿Los números cambian? No, no cambian, son constantes. Ajá. ¿Y los números son materia? No, profesor. Los números son algo que son objetos conceptuales, son no materia. ¿Ya? Ah, entonces lo único que cambia es la materia. Sí, querido estudiante. Ya debes tener eso presente. Y ahora bien, profesor, tú me puedes preguntar, ¿no? Profesor, ¿y la energía cambia? Bueno, hemos visto un tema del primer bimestre que
La energía es un tipo de materia, según la definición que hemos estudiado, que es la definición o las definiciones que ha planteado Albert Einstein, ¿no? La energía es más conocida como la materia dispersada, ¿correcto? Y sí, la energía cambia, ¿ya? La energía cambia, la energía se transfiere, la energía se transforma. La energía eólica, la energía que posee el viento, se puede transformar en energía eléctrica para encender los fluorescentes, la iluminación que tenemos en casa o en los edificios, etcétera, ¿no? Asimismo, la energía que tienen los átomos, la energía del núcleo del átomo, se puede utilizar cuando está correctamente controlada, se puede utilizar para calentar el agua y a su vez el agua caliente puede producir el movimiento de turbinas o de motores y esos motores pueden producir o producen energía eléctrica, ¿no? O sea, es una serie de transformaciones de la energía, ¿ya? Muy bien, entonces lo que cambia son dos cosas, la materia y la energía, mejor dicho, la materia condensada y la materia dispersada. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí dejamos este tema conceptual y ahora vamos a adentrarnos en el punto número 3 que dice la ecuación química. A ver, este puntito es fundamental porque aquí se están narrando pues, o se están colocando de manera explícita cuáles son las partes de una reacción química, ¿ya? Lo que estamos viendo aquí es una representación simbólica de lo que es en realidad una ecuación química, ¿correcto? Es una representación simbólica, aquí tú estás viendo símbolos, ¿correcto? Ya. Muy bien, entonces en una ecuación, en una reacción química van a haber siempre dos partes, ¿ya? Y obviamente esas dos partes se van a ver reflejadas aquí en una ecuación química, utilizando un álgebra especial. A ver, lo primero son los reactantes, y los reactantes son los elementos o las sustancias que están antes de que ocurra la reacción. La reacción propiamente se lleva a cabo en este paso que estoy encerrando en negro. Esta flechita indica la dirección de la reacción. En este caso es de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, los reactantes están antes de la reacción y los productos, tal cual lo estás viendo, están después de la reacción, ¿correcto? A ver, una pequeña aclaración, ¿no? Estamos, si bien es cierto, en un curso de química para estudiantes de primaria, el cual tiene pues el objetivo de poder afianzarles a ustedes, de poder motivarles, a que puedan prestarle más atención y con anticipación a este curso hermoso que es la química, ¿ya? Esta ciencia que es la química, ¿no? Pero obviamente no vamos a poder cubrir todos los conceptos y todos los temas que tiene la química, ni en toda la secundaria y posiblemente ni en toda una carrera de química pura. ¿Por qué? Porque la química es bastante amplia, ¿no? Y entonces, ¿por qué me estoy deteniendo a hablar de este tema? Porque esta flechita que se llama dirección de la reacción, que es de izquierda a derecha, puede estar también al revés. Puede ser de derecha a izquierda. O podría ser una reacción de ida y vuelta, ¿no? Por momentos va en este sentido o por momentos va en el otro sentido. Esas se llaman las reacciones en equilibrio, ¿ya? Pero bien, en nuestro curso vamos a ver reacciones en un solo sentido, de izquierda a derecha, ¿correcto? Ya está. Punto número 4. ¿Cuáles son las clases de reacciones químicas, profesor? Ya. En esta oportunidad, como les decía, vamos a estudiar solamente 3, no vamos a agotar toda esta variedad de ecuaciones químicas o de reacciones químicas que pueden haber. Hay reacciones químicas además de estas, existen por ejemplo, ¿no? Reacción de precipitación, reacción de neutralización, hay reacciones redox, o sea, de oxidación, reducción, y etcétera, ¿no? Hay más todavía, ¿no? Entonces, aquí solamente vamos a ver una visión general, porque lo que estoy haciendo es prepararte para los años que vienen, ¿correcto? Para que el cambio no sea brusco y más bien sea un cambio gradual, ¿ya? Entonces empecemos. El punto número 1, o la letra A, dice así, ¿no? Un tipo de reacción química es teniendo en cuenta el agrupamiento de los reactantes y los productos, podemos definir una reacción de tipo adición. Esto es sencillo de entender si sabemos qué cosa se entiende, cuál es el significado de la palabra reacción, perdón, de la palabra adición. Adición.
Adición significa juntar, adherir, ¿correcto? Ya. Entonces, cuando se adhieren o se suman o se adicionan dos sustancias, ¿no? Obviamente, si tengo dos, y si se han adherido, van a dar paso a una sola. Es decir, si antes en los reactantes tenía dos, entonces en los productos tendré uno, ¿correcto? ¿Uno qué? Una sola sustancia, ¿ya? Acá habían dos, ahí están los que estás viendo, A y B, pero en los productos habrá solo uno, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería la reacción de descomposición? La reacción de descomposición es el caso inverso, el caso complementario de la reacción de adición. O sea, que si tengo una sustancia al inicio, al final voy a tener, ¿cuántas? Dos sustancias, ¿no? Eso se llama descomponer. Descomponer es partir, dividir, etcétera, ¿no? Descomponer. ¿Ya? Entonces, si tengo uno, al final tendré dos. Profesor, ¿y si tengo tres, seguirá siendo reacción de descomposición? Claro, no solo puedes tener tres, puedes tener cuatro quizás, ¿no? Y sigue siendo de descomposición, porque estas dos sustancias van a dar paso a estos cuatro que están aquí en los productos. Eso se llama descomponer, ¿ya? En matemática creo que ustedes estudian algo con... Definitivamente en aritmética, ya lo deben haber visto, la descomposición, descomponen números, hay una descomposición canónica, etcétera, ¿no? Ya, más o menos guíense por ahí también, ¿no? Es descomponer, dividir, separar, ¿ya? Muy bien. La siguiente clasificación es según la energía calorífica. A ver, te voy a decir lo siguiente. Hay reacciones químicas en las que se absorbe calor, ¿ya? Y hay energía, hay hay reacciones químicas en las que se entrega o se libera calor, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver justo ahora. Las reacciones exotérmicas son las que liberan calor. ¿Y cómo me doy cuenta que una reacción química libera calor? Es sencillo, porque en los productos, lo que hay al final, voy a ver calor, la palabra calor, ¿ya? Ah, ya, profesor. Muy bien. Y en cambio, en las reacciones endotérmicas, como son reacciones en las cuales se absorbe calor, el calor va a estar en los reactantes, al inicio. Como el calor se absorbió, ya no va a existir al final en los productos, ¿ya? De esa manera puedes identificar el tipo de ecuación, si es exotérmica o endotérmica, ¿correcto? Ya está. Ahora vayamos a la tercera clasificación, de acuerdo con el tipo de combustión. Ya, profesor, o sea, usted me está diciendo, profesor, que las sustancias pueden quemarse, etc., ¿no? Claro, todas las sustancias técnicamente a una determinada temperatura empiezan a arder. Ya, muy bien, profesor. A ver, vamos a tener dos casos aquí, la combustión completa y la combustión incompleta. Es fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque la combustión completa tiene una llama de color azul. Eso quiero que lo puedas interiorizar. Y la combustión incompleta tiene una llama de color amarillo. ¿Ya? O sea, el color de la llama nos va a indicar en qué tipo de combustión estamos. Si es azul es completa, si es amarillo es incompleta. ¿Correcto? Además de eso, cuando la combustión es completa, esa es la ecuación, ¿no?, de la reacción, es un ejemplo nada más. Cuando la combustión es completa, se libera un gas que es el CO2, el dióxido de carbono, ya hemos estudiado, ¿ya? Un óxido no metálico, ¿no? El dióxido de carbono, en forma de gas, ¿ya? Eso se da cuando la combustión es completa. En cambio, cuando la combustión es incompleta, se libera el monóxido, ¿ve? Monóxido de carbono. ¿Correcto, chicos? ¿Ya? Entonces, tenemos dos indicadores. En conclusión, tenemos dos indicadores para darnos cuenta en qué tipo de combustión estamos. Si la llama es azul y se libera dióxido de carbono, es combustión completa. Si la llama es color amarillo y se libera monóxido de carbono, entonces estamos en el caso de la combustión incompleta, ¿ya?
Ahora, decirte algo más que se me viene a la mente a partir de la experiencia, ¿no? La combustión incompleta, por ejemplo, en algo así ya concreto, ¿no? Yo recuerdo mucho que cuando era niño vivía en una casa grande, donde había pues muchos arbustos y los arbustos se crecían ahí en el suelo, pues no, medio metro, 1 metro a partir del suelo y se hacía mucho problema porque uno no podía caminar. Entonces lo que hacía era pues lo que hacíamos era cortar todo y mandarlo a secar, ¿no? Un montón. Ahí para que se seque en el mes de mayo, junio, ¿no? Y después para poder quemarlo, ¿no? Hay que deshacerse de esos arbustos. Bueno, yo me daba cuenta de que eh, el olor de esos arbustos cuando no estaban secos era un olor tremendo y demasiado fastidioso. Me hacía lagrimar y etcétera, ¿no? Entonces ya cuando pasaron los años me di cuenta de que ese también es un indicador de la combustión incompleta. ¿Qué quiere decir? Que existen, en esto pues en los arbustos, cuando están húmedos, no se puede llevar a cabo la combustión completa porque no hay las condiciones. El material que se va a quemar no está completamente seco y esa es una condición importante para llevar a cabo la combustión completa. ¿Ya? Entonces, quería comentarles eso ocurrió hace mucho tiempo. Eh, Obviamente, en aquellas veces todavía no estaba prohibido quemar, ¿no? Ahora sí ya lo está, así es que ya no se puede hacer. Hay que ver otra manera de cómo deshacerse de los arbustos, pero bueno, ¿ya? Muy bien, chicos. Ahora pasaremos a las preguntitas del módulo. A ver, las tengo. Y a ver, estoy entonces en la página 14, por favor, todos síganme, saquen el módulo, la página número 14 y la pregunta 2 dice así, da 2 ejemplos de reacción química que ocurre dentro de tu organismo. Uf, hay muchísimas reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo, ¿no? Puedes poner la respiración, la digestión, por poner algunos ejemplos, ¿no? En la digestión misma, el proceso de la digestión, hay varias reacciones que se llevan a cabo, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, ahí tienes 2 ejemplos, la respiración, la digestión que se llevan a cabo dentro de tu organismo, ¿ya? 3, escribe la ecuación de una reacción química, ya lo estás viendo, es esta de acá, ¿ya? Esta es la ecuación de una ecuación química, esta es la ecuación que representa simbólicamente una reacción química real. Y esto es lo que se te está pidiendo, ¿ya? Muy bien. Preguntita número 4. ¿Cuáles son las partes de una reacción química? Es facilito, vas a responder. Reactantes y productos, o reactivos y productos. Es lo mismo, ¿ya? Reactantes y productos. ¿Correcto, chicos? Ya. Pregunta número 6. Aquí tenemos una reacción de adición. Dice, corresponde a una reacción de, bueno, es una reacción de adición, la número 6. ¿Ya? Muy bien. A ver, para poder comprender un poquito más, tengo dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno, ¿ya? Y esto va a dar paso a 2 moléculas de agua, porque se ha juntado todo, ¿ya? Entonces es una reacción de adición, ¿correcto? El ejemplo número 7 o el ejercicio 7 también es una reacción de adición, porque tengo 2 moléculas de cloro, es cloro molecular, tengo 5 moléculas de oxígeno, ¿ya? Lo sé porque está acá, ¿no? Dice así, ¿ya? Y esto va a dar paso a su vez a 2 moléculas de un pentaóxido de dicloro, ¿ya? ¿Ya? Entonces se trata de una reacción de adición, chicos, ¿ya? Ahora vamos a la preguntita número 9. Dice, la combustión incompleta, bueno, está facilito, ¿no? La combustión incompleta, dice, emite llama de color amarillo. Vas a responder, amarillo. Y la preguntita 10 dice, la llama de color azul es de la combustión completa.
¿Ok? Sí, chicos, combustión completa. Es en la llama de color azul es de la combustión completa. Es la respuesta en la preguntita número 10. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Recuerden que tienen como tarea la página siguiente, estamos hablando de la página número 15. Y nos vemos hoy día en la tarde, sí o sí. Voy a traerles algunos ejemplos, algunos videos para poder ejemplificar mucho mejor este tema de esta parte de la clasificación de las reacciones químicas. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos. Gracias. Chao.